Bueno, gracias por venir. Vamos empezando esta nueva serie. Estoy muy emocionado en lo que vamos a estar viendo acá. Va a ser interesante, nos va a retar también, porque nos va a retar en la manera en que vamos a ver la vida de los apóstoles. Es decir, se fue Jesús y luego ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con la iglesia? Y específicamente, ¿qué sucedió con los 12 que estuvieron con Jesús? Y no solo eso, ¿qué pasó con el apóstol Pablo y qué pasó con su hermano Santiago? Entonces, aunque vamos a ver la vida de los 12, vamos a meter ahí también la vida de Pablo y de Santiago, que también la iglesia primitiva los consideraba apóstoles. Así que estamos viendo esta serie que le hemos llamado Testigos, que es la obra y el destino de los apóstoles. Es decir, ¿cuál fue, se acuerdan, la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la pregunta sería, ¿realmente lo hicieron o no? ¿Cómo lo sabemos? En el libro de Hechos tenemos algunas cosas por ahí. Sabemos lo que hizo Pablo. Tenemos algunas cosas de Pedro. Vamos a ver hoy algunas de él. Pero ¿sí fueron realmente a conquistar el mundo? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Y sobre todo, ¿qué enseñanzas podemos obtener de ellos como los seguidores de Cristo? Así que hoy nos vamos a enfocar en el apóstol Pedro. Y les decía, me encanta esta pintura porque creo que el autor captura perfectamente esta escena. Le pusieron algo así como es la escena de Juan y Pedro yendo al sepulcro el día en la mañana de la resurrección. Entonces ellos ya obtuvieron la noticia de las mujeres de que Jesús resucitó y estos van corriendo a ver. Obviamente después se le adelanta a Juan, dice la escritura, pero vean la cara de Pedro. Es como que de ansia, de espanto, de preocupación, de decir, wow, el Señor resucitó, hizo lo que había dicho que iba a hacer. Y por cierto, la última escena de Pedro no es la más glamorosa, lo vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver la vida de Pedro y lo he partido en dos, esta clase de la vida de Pedro, para poderle hacer justicia a su vida un poquito y entender qué fue lo que pasó, cómo murió, dónde murió, si viajó, no viajó. Vamos a ver entonces eso el día de hoy, obra y destino del apóstol Pedro. Así que veamos un poco quién fue Pedro. Bueno, si nosotros leemos las escrituras, vamos a ver varias características de Pedro. Y Pedro es por mucho, cuando uno ve las listas en los evangelios que nombran a los apóstoles, siempre Pedro viene en número 1. Entonces siempre Pedro tuvo un papel de liderazgo fuerte, era un hombre impulsivo, a veces se le iban las cuatro, como decimos, a veces hablaba tonterías, pero Dios le dio una sensibilidad de hablar también la verdad y tener cierta conexión con el Señor y ese espíritu de líder que tenía. Uno de esos momentos viene en Juan 1:42. Jesús les pregunta a sus discípulos, y unos dicen que ¿quién dice la gente que yo soy? Y sus discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, y dice, no, pero ustedes ¿quién dicen que yo soy? Y esta es una de las declaraciones de las declaraciones interesantes, pero cuando Jesús habla con él la primera vez, que por cierto, ¿cuál era la profesión de Pedro? Era pescador, era un simple pescador en la zona de Galilea. Y cuando Jesús lo encuentra con su hermano, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado
Cefas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mucha gente, ¿se acuerdan cuando vimos la serie de Pablo? Que a Pablo de repente por ahí se le llama Saulo y después se le llama Pablo. Bueno, algunos dicen, bueno, es que el Señor lo renombró. No, Pablo mismo fue el que empezó a usar su nombre romano, su nombre secular de Pablo. Y una de las cosas interesantes, ¿se acuerdan cuál fue el primer lugar al que fue Pablo en sus viajes misioneros? ¿A dónde? A una isla, sí. Y ahí estuvo con el procurador que se llamaba Sergio, ¿qué? Oh, desempolven ahí. Sergio Paulo, exactamente. ¿Y quién era con quién venía Pablo? De compañero de viaje. Bernabé. ¿Y de dónde era Bernabé? De ahí mismo. Entonces Pablo, desde ese momento es interesante que Pablo empieza a usar su nombre griego para poder conectar más con la gente. Lo mismo no sucedió con Pedro. A Pedro Jesús mismo le dice, ¿sabes qué? Tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si vemos el significado, ustedes saben que en la antigüedad un nombre tenía significado importante, no era nada más, hey, Pedrito, porque no se nos ocurrió otro. ¿Sí? Tenía un nombre, un significado el nombre detrás. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes ven el significado de Cefas, Cefas es el nombre arameo para roca. ¿Qué hablaba Jesús? Arameo. Arameo es un dialecto popular del hebreo y es lo que hablaba la gente. O sea, tenemos en el latín, pasa algo similar. Existía lo que era el latín clásico y el latín vulgar. O sea, vulgar no era porque hablaban groserías, era porque era lo que hablaba la gente común y corriente. Y aquí pasa algo similar, le dice, tú vas a ser Cefas. Y algunos estudiosos dicen, bueno, es que Pedro se dedicó principalmente su ministerio a los judíos. ¿Se acuerdan? Pablo, ¿a quién se dedicó? A los gentiles. Entonces, esto tal vez tiene una connotación por ahí. Y Pedro es el nombre griego de roca, pero es la misma palabra, es el mismo, se está refiriendo aquí a lo mismo, del griego Petros. Entonces Cefas es lo mismo que Pedro y se está refiriendo aquí a una roca, es lo mismo. Uno tiene raíz aramea y el otro tiene raíz griega. Aquí hay algo interesante, ¿no han escuchado? Por ahí está muy de moda una corriente cristiana judaizante, donde dicen, bueno, tú tienes que leer las escrituras y el Nuevo Testamento en su lenguaje original, que fue el arameo y el hebreo. Y yo digo, mano, no han leído el original porque no tenemos nada de originales en arameo. Jesús no escribió nada. Lo que tenemos se escribió en griego, y se escribió en griego por una muy buena razón, para que mucha gente lo pudiera leer. Entonces estas corrientes raras no toman a veces en cuenta esto, que tenemos palabras arameas, de origen arameo. ¿Qué otra palabra se les ocurre cuando por ahí Jesús sana a una niña? ¿Se acuerdan? ¿Cómo tú te la vas a saber? Talita. ¿Qué quiere decir? Talita cume, le dice a la niña, la hija de Jairo, ¿se acuerdan? ¿Y qué quiere decir eso? Levántate, niña, levántate. Y de hecho el 80% de la escritura de la Biblia como la conocemos está precisamente en griego. No, mucho más. Sí, Vienen dicen, ciertas palabras. Sí. Estos se llaman arameísmos, por cierto, esa es la palabra dominguera de hoy. Y los estudiosos las reconocen porque no tienen una raíz griega. Es como nosotros venimos para acá y decir, voy a la guachatería.
perdón, me Pues- corrijo. En el Nuevo Testamento, en el idioma que Jesús se reportó, Ajá, de lo que habló, el 80% fue en griego. claro. Que era el idioma del Antiguo Testamento Ujú. transmitido por los judíos por Sí. muchos años. Bueno, Sí, más de era 400, 600 la años. lengua común Sí. en aquel tiempo, desde luego. Entonces aquí Jesús, en su primer encuentro, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas. Inmediatamente después, dice la escritura ahí mismo en Marcos, cambiando de evangelio, después de que Jesús tiene ese encuentro con Pedro, dice que entraron a Capernaum y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés. ¿Quién era Andrés? Otro de los apóstoles que vamos a ver también después. Era su hermano, con Jacobo y Juan. ¿Qué Jacobo es este? Ya los voy a confundir con los Jacobos. ¿Qué Jacobo es este? Es el hermano de Jesús. Es hermano de Juan. Fue hermano de Juan y fue otro de los apóstoles. Entonces aquí ya tenemos Santiago, el hermano de Jesús, fue uno, pero no es ese el que estamos hablando. Aquí es Jacobo, el apóstol, que también lo vamos a ver en esta serie. Entonces, si están confundidos ahorita, veo algunos así con cara de ¿what? De hecho, hay 7 Santiago. Tranquilos, no me los confundan más, hermano. Como dicen, yo tan tonto y me atarán tan tanto. Y entraron, dice que entraron en Capernaum y salieron a la sinagoga. ¿Se acuerdan qué hace Jesús en la sinagoga? Lee. ¿Qué hacía Jesús cuando iba a la sinagoga? Se pone a leer. Y resulta que tengo por ahí unas fotos que les quiero compartir. Me encontré una chica por allá. A ti te hablo. Estas son unas fotos que tomamos cuando estuvimos allá en Tierra Santa. Se me olvidó traer un mapa, pero si ustedes ven un poquito dónde está Capernaum, está Jerusalén y está el río Jordán. Bueno, si suben junto al mar de Galilea, en la esquina noroeste está la zona de la ciudad de Capernaum. Y Capernaum fue como el centro de operaciones de Jesús. De ahí como que lanzaba todas sus misiones de evangelismo, de ahí era su centro de operación. Y cuando uno va a Tierra Santa, hay muchas tradiciones que es difícil llegar a una conclusión rotunda acerca de qué pasó aquí, estuvo Jesús aquí o no, caminó por aquí o no. Bueno, uno de los lugares donde no hay duda que estuvo Jesús es en este lugar, en la sinagoga de Capernaum. ¿Por qué? Porque no hay otra sinagoga. Normalmente en las ciudades había una sinagoga y se acabó ahí. Ahora, estos edificios, estas columnas y este edificio es del siglo III, no del siglo I, pero los fundamentos y los cimientos de esta sinagoga todavía están ahí y son del siglo I. Entonces uno se está paseando ahí y uno puede decir con una gran confianza, puede decir, Jesús estuvo leyendo en este lugar. Lugar increíble. Y ahí cerquita, si uno camina hacia adelante de ahí de donde estamos parados y se asoma, es lo que vería uno esto, que es la ciudad de Capernaum, que era un lugar muy chiquito. O sea, uno piensa ciudades, aldeas, pueblos, pero eran lugares pequeñitos. Y dice la Biblia que salieron ahí y fueron a casa de Pedro. ¿Cuál es la casa de Pedro? Bueno, estos son los cimientos que tradicionalmente piensa la gente que era la casa de Pedro. Y es muy factible que así sea. Realmente no hay muchos lugares. Entonces, si no es esta,
debe ser alguna de las que están por ahí cerca. Así que una de las primeras cosas que hace Pedro como buen esposo, y hoy es Día de las Madres, y pues debemos reconocer que una de las primeras cosas que hizo Jesús fue ir a casa de Pedro y sanarle a su suegra. Así que esa es una señal de ser buen hijo, buen esposo. Así que buen ejemplo ahí de él. Después si vamos un poquito a Mateo y nos vamos al lado. Uy, Susi, te perdiste porque tú estuviste allá. Estuviste también ahí en... me regreso para que veas que estuvimos en la sinagoga de Capernaum. Susi estuvo por ahí, por eso la menciono. Tenemos testigos aquí. Y después en Mateo 16 dice la escritura que Jesús a veces tenía palabras duras para la gente. Y en una de esas que tiene una confrontación con los fariseos y les habla del sacrificio que debe uno llevar para ser hijo de Dios, la gente se desanimó un poco después de escuchar a Jesús. Y eso es lo que les decía. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Algunos dicen que eres alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y este es uno de los momentos de genialidad, de claridad espiritual de Pedro, que, a ver, muchos nos acordamos de la metida de pata de Pedro al final de su vida, pero yo creo que deberíamos recordarlo por esto, porque fue de los primeros que reconoció realmente y que tuvo la claridad de decir, Jesús es el Cristo, que quiere decir el Mesías. Esa es la palabra, es la transliteración de la palabra Mesías del hebreo al griego, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tremendo momento de claridad espiritual ahí de Pedro. Y luego dice, les decía que hay veces también que Jesús tenía palabras duras para la gente. Y en una de esas confrontaciones que tiene con los fariseos, dice la escritura, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos se desanimaron y dijeron, ya es muy difícil estar siguiendo a este hombre. Y no porque tuvieran los guaraches cansados, sino porque tenía espiritualmente palabras duras para ellos. Y entonces Jesús, todavía para darles el remate, dice, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Se van a ir también ustedes? Y este es otro de los momentos de grandeza y de claridad de Pedro, y le dice, y este es de mis pasajes favoritos de Pedro. Si yo dijera, ¿cuál es el pasaje favorito que tienes de algo que ha dicho Pedro? Sería este. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más vamos a ir? No hay otro que tenga salvación, no hay otro que dé vida eterna. ¿Con quién vamos a ir? No hay otra opción. Así que este es otro de los grandes momentos de claridad espiritual del apóstol Pedro. Pero pues aquí viene esta. ¿Les gustó el efecto especial? Ayer me estaban regañando, me estaban diciendo, ¿y ese gallo? Pedro tuvo un mal momento. Y no lo vamos a leer, es bien conocido. Pueden leerlo por ahí en Mateo al final, en Mateo 25 y 26. Está bonito el gallo. Está bonito, ¿verdad? Y
Cuando Jesús está en su momento más difícil, en el momento cuando necesitaba a sus amigos cercanos, en el momento en que necesitaba a su gente ahí, ¿sí? Piensa tú en un momento de gran angustia, de gran tribulación, de grandes problemas, y buscas a tus amigos y no hay nadie. Y no solo eso, hacen como que no te conocen. ¿Alguna vez han encontrado a alguien en el supermercado? ¿Sí? Y dice, uy, ese hermano me vio y no me saluda. Como que finge demencia. Si me pasa a mí, discúlpenme, denme un poquito de gracia, porque mi esposa sabe que yo soy bien distraído. Y puedo estarte viendo a los ojos y estoy pensando en otra cosa. No. Trato de no, pero... Bueno, eso fue un momento duro en la vida de Pedro, porque lo niega, y al final, en la tercera negación, cuando Pedro lo niega ya por tercera vez, dice la Biblia que empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Ahora, me parece muy curioso que los que escribieron los evangelios, que fueron los mismos apóstoles o gente que conoció a los apóstoles y que registró sus escritos, hayan puesto esto. Y viene en los evangelios sin florecitas alrededor. ¿Sí? Y esto me indica a mí que no es un invento de la iglesia. Porque si yo fuera Pedro, el líder de los discípulos, y me estuviera inventando algo, les diría, hey, cuidadito con poner esa parte, cuidadito con escribir que yo negué al Señor. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hicieron. Pusieron en los escritos del Nuevo Testamento y dijeron, esto fue lo que pasó. Pedro negó a Jesús en su momento más angustioso. Así que mal momento ahí de Pablo, pero después después sucede algo interesante. Después de que Jesús resucita, lo vuelven a encontrar por ahí, y este es el encuentro de Jesús con Pablo es este. Con Pedro. ¿Qué dije? Pablo. Me va a seguir pasando, porque siempre he hablado mucho de Pablo y Pedro y empiezan con la misma consonante. Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta que sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice entonces, apacienta mis ovejas. Este es el pasaje de restauración de Pedro. Y esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Vean la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote, que lo entregó. ¿Judas se arrepintió? No. ¿Tuvo remordimiento? Sí, por eso se quitó la vida. ¿Pedro qué tuvo? Arrepentimiento. Y eso lo llevó a ser el apóstol que fue después. Entonces, esa es la gran diferencia. En una vemos perdón, en otro vemos restauración, y en el caso de Judas simplemente vemos remordimiento. No hubo una restauración como la hubo aquí con Pedro. Y Pedro es restablecido por el mismo Jesús. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después con Pedro? Tenemos allí algunas cosas en el libro de Hechos, pero ¿qué pasó después? Bueno, vamos a ver algunas cosas de las que tenemos. Y les decía,
algo del material que estamos viendo aquí se basa en este libro de Sean McDowell. Es un libro académico que describe históricamente qué fue lo que pasó con los apóstoles, y de ahí nos estamos basando. Es el único estudio que hay profundo histórico de esto, y por eso estamos utilizando su material. Entonces, si alguien dice yo quiero meterme más a leer esto, este es el mejor libro en el tema. Así que veamos un poquito. Si vemos Juan 21 y vemos algunos momentos, unos poquitos más de momentos clave de la vida de Pedro, veríamos este pasaje, Juan 21, 18 y 19. Es una predicción muy clara de la muerte de Pedro, precisamente de boca de Jesús. Así que no sé qué habrá sentido Pedro después de esto, pero Jesús le restaura, pero después le dice: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender, y esto viene en la Biblia, viene la explicación de esto, dice: esto dijo Jesús dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Entonces, desde ese momento, Pablo ya sabía cómo iba. Pedro. Pedro iba a saber. Pedro ya sabía cómo iba a morir. En uno de los discursos que tenemos de Pedro en el libro de Hechos, dice esto. Esto es uno de los primeros ejercicios de evangelismo que tenemos del apóstol Pedro en el libro de Hechos. Cuando él empieza a tener su encuentro con los mismos fariseos, esto es un poco de lo que habla. Dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué quiere decir? Jesús sanó a un enfermo y Pedro está hablando de este suceso. Juzgad si es esto justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús hizo este milagro en vida, y cuando llegan Pedro y Juan a predicar de esto, los fariseos se enojan y les dicen: calladitos o se me van a meter en problemas. ¿Y qué dice Pedro? Dice: no, nosotros vamos, Pedro y Juan, este es un pasaje con Pedro y Juan, dice: no, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces aquí tenemos parte del testimonio presencial. Ahora, ¿dónde estaba Pablo durante este momento? Y aquí sí me refiero a Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Persiguiendo, ¿sí? Quiere decir, mucha gente dice: es que esta idea de la resurrección y de la salvación es un invento de Pablo. Pablo se inventó todo esto del cristianismo. Y aquí tenemos un claro ejemplo del libro de Hechos, donde un discurso que no es paulino, sino que es petrino, viene de Pedro, está hablando ya de la resurrección y está hablando de Jesús. Dice que Dios resucitó de los muertos y por él este hombre está vivo y en presencia sano. Y entonces esta idea de que Pablo se inventó el mensaje del evangelio es totalmente errada, y hay muchas más pruebas de esto. Así que la pregunta sería aquí, bueno, hay tradiciones que dicen que Pedro murió en Roma. ¿Okay? Entonces, si Pedro murió en Roma, primero habría que ver si hay evidencia histórica siquiera de que Pedro estuvo en Roma. ¿Hay evidencia en los evangelios o no? A lo mejor.
¿Qué evidencia histórica hay fuera de la Biblia de eso? Bueno, vamos a ver eso un poquito. Ahora, quiero hacer una pausa y preguntar si hay alguna duda, pregunta o inquietud acerca de aquí de la vida de Pedro. Sí, Yo Victoria. tengo una pregunta. Sí, sí. Desde el comienzo. Ajá. El Jonás que muestran ahí, que es el padre de Pedro, Sí. ¿es el mismo Jonás de la ballena? No, definitivamente no. El Jonás era un nombre hebreo muy común, muy común. Entonces aquí estamos hablando de mucho tiempo después y es un simple nombre común. Entonces el Jonás del que habla en el libro de Jonás precisamente, que Dios manda a hablarles a los ninivitas, no es el mismo Jonás del que está hablando acá, ni es descendiente también, no tiene realmente ninguna relación, simplemente es un nombre hebreo común y su papá sucede que se llamaba Jonás. Buena pregunta. Sí. ¿Alguna otra por ahí? ¿No hay preguntas de Pedro? ¿Quieren escuchar si estuvo en Roma o no? ¿Ok? ¿Los dejé picados? Bueno. Ok. Pedro en Roma, ¿sí o no? ¿Estuvo o no Pedro en Roma? Ok, veamos un poquito. ¿Tenemos una postal del siglo I? No, no es cierto. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Hay alguna carta que relacione a Pedro con Roma o no? ¿Qué sucede aquí? Bueno, hay un escrito que se llama Primera de Pedro, precisamente porque ¿quién lo escribió? Ok. Y él dice esto aquí. Por cierto, puse la palabra iglesia entre corchetes porque esa palabra no viene en los manuscritos más antiguos. Pero, leámoslo y ahorita comentamos. Dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda y también mi hijo Marcos. Aquí es donde estos saludos son oro molido, históricamente hablando. Uno los lee en la Biblia y se los pasa y, a ver, quiero la cosa práctica, ¿dónde está? Es una característica primordial de las cartas paulinas y Petras. Sí, siempre. Siempre el saludo y era una característica no nada más de las cartas de ellos. Si uno lee las cartas de Plutarco, que es el que más escribió cartas en la antigüedad de este tipo, siempre vienen este tipo de saludos. Es muy común. ¿Sí? Ajá. Nada más una cosa. Y también hay no controversia, sino que cuando ves Pedro 1 y Pedro 2, ves la forma en que escriben es muy diferente al autor que al que se le atribuye origen. Sí. Tan es así que inclusive cuando vas en el Antiguo Testamento, tú sabes que cuando dicen en el Thus says the Lord, ya sabes quién estás hablando. Si Claro. es Jeremías o es Isaías. Claro. Entonces hay características de la forma paulina igual de la forma de Pedro. Claro. Muy Muy distintas. Muy distinto. Mientras en se la pueden uno, diferenciar. Ahora, a veces hay confusión Sí. porque ustedes saben que en la antigüedad uno podría utilizar, a ver, ¿se acuerdan de la profesión de Pedro? Era pescador. Algunos dicen, ¿cómo es que un pescador podía escribir griego? ¿Sí? Y bueno, las respuestas ahí son muy sencillas. Número 1, lo aprendió, si no es que ya lo sabía. O número 2, pudo haber usado a un escriba, un amanuensis, que era un secretario que le dictabas la carta y te la escribía en griego. Entonces uno no necesitaba necesariamente estar letrado en el griego del tiempo para poderlo hablar. Ahora, esta referencia es muy interesante porque aquí implica ¿a quién? A Marcos. Marcos es un personaje importantísimo porque liga a varios personajes. ¿Quién fue Marcos? ¿Quién me puede dar un resumen de 30 segundos? ¿Quién fue Marcos?
Sí, era pariente de Bernabé, probablemente su primo. ¿Y qué más? ¿Qué relación tuvo con Pablo? Fue el problema que tuvieron con Bernabé. Estuvo en sus viajes, claro, tuvieron ahí una rencilla porque en la primera de cambios, en el primer viaje misionero, van ya que fueron me confundo de isla. Creta, gracias. Ya que hacen su viaje misionero en Creta, están Juan Marcos y está Bernabé, que eran parientes. Y entonces Pablo dice, vámonos más arriba, vámonos a la península de lo que es hoy Turquía, vámonos a la zona de Galacia y sigamos, ya estamos encarrerados, ya tenemos los guaraches sucios, pues ¿por qué no le seguimos? Y Juan Marcos, y Bernabé, ¿qué dice? No, yo me regreso con mi mami. Uno quería Whataburger y el otro McDonald's. Sí, y dice, yo me regreso, yo ya me cansé de esto y me voy. Entonces eso le dejó mal sabor de boca ahí. Pero fíjense que aquí lo está mencionando. Ahora, la mayoría de los estudiosos piensan que la referencia aquí a Babilonia, porque Babilonia en aquel tiempo ya estaba en ruinas, no era una ciudad donde hubiera gente. Es un código que está utilizando aquí Pedro para referirse a Roma. ¿Por qué? Porque la relacionaban también con la decadencia, la persecución y todo esto que venía en oposición a Dios. Entonces, por mucho, todos los comentarios que yo vi que hablaban de este versículo, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que esta referencia a Babilonia se refiere a Roma. Algunos dicen que era el nombre de la esposa de Pedro, que a mí me parece un poco absurdo, porque no va tampoco con el contexto de decir elegida juntamente con ustedes. Creo que está hablando aquí de una iglesia. Y dice entonces, los saluda también mi hijo Marcos. Y es un saludo inconsecuente, pero ¿qué quiere decir? Que si esto se escribió de Roma, ahí situamos a Pedro y a Marcos en el mismo lugar, en Roma. Y tiene importancia esto porque también hay tradiciones, y si uno también analiza el Evangelio de Marcos, Marcos tiene la perspectiva de Pedro en su escrito. Es decir, el testimonio o la fuente detrás del Evangelio de Marcos es Pedro. Y tenemos información de esto. Vamos a ver un poquito de esto. Si ustedes ven los escritos de Papías de Heriápolis, que fue uno de los padres de la iglesia, es decir, ¿quiénes son estos? Bueno, cuando murieron los apóstoles no dejaron la iglesia vacía. No dijeron, bueno, ya nos vamos a morir, se cierra la iglesia y se acabó aquí todo. No, ellos dejaron sus propios discípulos. Esto es lo que se llama los padres apostólicos. ¿Y quién estuvo en la serie que vimos de historia de la iglesia? Vimos a todos estos personajes. Si quieren darse una refrescada en la historia de la iglesia, ¿quiénes eran estas personas? Bueno, son los discípulos de los apóstoles. Y Papías de Heriápolis fue uno de ellos. Nació en el año 60, murió en el año 130. Y dice esto, dice, Marcos, que fue intérprete de Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, cuantas cosas recordó referentes a los dichos y los hechos del Señor. Así que otro de los discípulos, de los descendientes, Ireneo, por cierto, la descendencia apostólica de Ireneo viene por el lado de Juan. Está Juan, después estuvo un discípulo suyo que se llamó Policarpo. Ahí si quieren nombres bonitos para sus hijos. Policarpo. Y el discípulo de Policarpo fue Ireneo. Ireneo escribió tiene varios escritos. Y él dice que también posiblemente escribe desde los archivos de Roma y afirma lo mismo, que Marcos escribió el testimonio de Pablo
de Pedro en su evangelio. Y también si uno analiza la perspectiva, es decir, si uno trata de ver cuál es la perspectiva de donde se escribe el evangelio de Marcos, muchas cosas vienen desde el punto de vista del apóstol Pedro. Entonces un día pónganse a leer Marcos y decir, ok, soy Pedro, voy a tratar de leerlo desde esa perspectiva. Y hay cosas interesantes ahí. Tengo por ahí pendiente, me encantaría hacer un estudio de los 4 evangelios a profundidad. Eso se va a tardar tiempo, pero gustaría hacerlo. Y Policarpo fue un mártir que para que escribiera, Claro, hay también. que verdaderamente Bueno, creer en la verdad. Y hablamos del martirio de Policarpo, lo vimos en la serie de historia de la iglesia. Sí. Entonces tenemos evidencia externa de que Pedro estuvo en Roma, lo situamos también con Marcos y ahí pudo haber Marcos obtenido la información para escribir su evangelio. Esta es una de las conclusiones de Sean McDowell en el libro que vimos ahí. Pero también dice, si uno lee 2 de Timoteo 4:11, ¿quién escribió? O sea, vimos una carta de Pedro, ahora veamos una carta de ¿quién? De Pablo. ¿Qué características me pueden hablar de 2 de Timoteo? Las características de un discípulo. Sí, pero ¿cuántas cartas más escribió Pablo después de esta? Fue la última. Fue sus últimas palabras. Y en este escrito, ya casi al final de la carta, le manda a Timoteo, le dice, por cierto, ¿de dónde estaba escribiendo Pablo esto? ¿Desde dónde? Desde Roma. El consenso es que Pablo estuvo en Roma cuando escribe 2 de Timoteo y dice, toma a Marcos y tráelo contigo. Entonces aquí estamos viendo primero, dice, tráete a Marcos, y después en primera de Pedro, vemos que ya Marcos está mandando saludos y está con Pedro. Interesante, ¿no? Y vimos el comentario, dice, el austero comentario de Pablo en 2 de Timoteo 4:11, donde dice, toma a Marcos y tráelo contigo, así como 1 de Pedro 5:13, en donde Marcos envía su saludo desde Babilonia, sitúan a Marcos en Roma, muy probablemente con Pedro. ¿Sí? Y esto lo sabemos nada más de saludos y de saber de dónde se escribieron las cartas. Entonces, no menospreciemos el oro molido que después tenemos en algunos pasajes de la Biblia. Algunos dicen, no, leer Levítico, ¿qué voy a leer ahí? Se puede sacar buenas cosas de ahí también. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Bueno, ¿estuvo Pedro en Roma? Bueno, tenemos estas tradiciones. Tenemos escritos fuera de la Biblia que escribieron cristianos desde el siglo II. Esto es lo que llamamos tradición, que sitúan a Pedro en Roma. Ignacio escribió una carta, y les refiero de nuevo, no podemos ver todo esto en profundidad, pero lo refiero a la serie de historia de la iglesia que vimos. Ignacio escribió una carta a los romanos, otro de los padres apostólicos, por ahí del año 106. Aquí estamos hablando de que todavía estamos hablando en la época en la que la memoria de Jesús seguía viva. 100 años no es mucho tiempo. Hay otro escrito apócrifo. A ver, a lo mejor algunos se puede incomodar y decir, ¿por qué estamos citando aquí libros apócrifos? Bueno, los libros apócrifos simplemente son escritos tienen validez histórica, ¿sí? Uno puede tomar estos escritos sin necesariamente tomarlos como autoridad bíblica, pero tienen información histórica válida, tienen pepitas de oro histórica que se pueden sacar de ahí. Y uno de esos escritos es el Apocalipsis de Pedro, es un escrito cristiano antiguo, por ahí del año 135, y sitúa a Pedro en Roma también. Otro escrito, Dionisio de Corinto, escribe una carta a Roma y sitúa a Pedro ahí, lo manda a saludar. Ireneo, como ya lo mencionamos,
dice que Pedro y Pablo predicaron en Roma y pusieron el fundamento de la iglesia. Eso es lo que dice Ireneo. Y hay otro escrito llamado Los Hechos de Pedro, que dice que Pedro fue a Roma a encarar a Simón Magus, que era un hereje que estaba esparciendo mala doctrina ahí en... ¿sí? Entonces no solo tenemos evidencia dentro de la Biblia, dentro de la Escritura, tenemos también una tradición muy fuerte, muy amplia en otros escritos que sitúan a Pedro en Roma. Sí, mi hermano. Cuando dice que Dionisio de Corinto le dio salud a Pedro, Ajá. pero dice que la carta de Roma está 170 años después de Cristo, ¿cómo le va a mandar los saludos si no está vivo? No, bueno, ¿O será que está no, es que cuando se consiguió la carta? él menciona que la carta sitúa a Pedro en Roma en aquel tiempo. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Qué más dice aquí? Así que, ¿qué podemos concluir? Bueno, si ustedes se acuerdan, vimos nuestra escala de probabilidad, es decir, si hacemos la pregunta, ¿estuvo Pedro en Roma? Históricamente hablando, ¿qué podríamos decir? Bueno, hay una escala de probabilidad que vimos la vez pasada. Decíamos que el 0, el 1 y el 0 es algo que es ciertamente no histórico. Es decir, podemos estar bastante seguros de que no sucedió. Algo que está por ahí en el 5, como decimos en algún lugar, ni fu ni fa. Puede ser que sí, puede ser que no, lo más seguro es que quién sabe. Ese es el número 5. Y el número, y el 9 y el 10 es un hecho histórico con certeza casi absoluta. Bueno, si nosotros hablamos de Pedro en Roma, ¿qué diría este historiador? ¿Qué diría Sean McDowell en este estudio? Bueno, él lo sitúa en el número 8. Él diría, el que Pedro haya estado en Roma es un hecho histórico con alta certeza. ¿Sí? No lo pone, deja un poquito, yo creo que se podría ir un poco más arriba, pero por toda la evidencia histórica que hay por fuera, pero por ser un poco moderado, él dice, estoy siendo moderado en esto, pongámoslo en un 8. Entonces, esta es la conclusión acerca de eso, pero no para aquí, simplemente que se nos acabó el tiempo, esto vuela. Tenemos todavía otras preguntas. Bueno, si ya lo situamos en Roma con una alta probabilidad, entonces, ¿murió como mártir o no? Por cierto, si murió como mártir, ¿cómo murió? ¿Murió crucificado o no? Y si murió crucificado boca abajo, como vienen pinturas medievales y como vienen en algunas tradiciones también después de algunos cristianos o no. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, eso, como dice, aún hay más. El próximo domingo, venga para la conclusión. Sin embargo, esto no se puede quedar nada más en un estudio histórico, porque tenemos aquí tanta riqueza de dónde sacar para nuestra vida práctica. Y estos son algunos puntos para casa. Yo cuando leía este relato de Jesús y de la restauración de Pedro, me preguntaba, si me apareciera Jesús hoy y me preguntara y me dijera, Chris Dupont, ¿me amas? Y ahí les sugiero, pongan ustedes su nombre, pon tu nombre aquí. ¿Me amas? ¿Y qué si te lo pregunta 3 veces? Aparte, Pedro mismo dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús no le dijo que no. Al menos sabemos que Pedro amaba a Jesús y se lo dijo
con sinceridad, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y más aún, si te preguntara, ¿me amas al punto de dar tu vida por mí? Porque una cosa es decir, si te amo sin ningún compromiso. Pero ¿qué si nos dijera, estarías dispuesto a dar tu vida por mí? Y esa es una conversación interesante que debemos todos pensar. O sea, si mi vida estuviera en peligro, la vida de mi familia, y negar el Evangelio, negar a Jesús estuviera de por medio, ¿qué haría? Bueno, ya sabemos qué hicieron por lo menos, bueno, no lo hemos visto, no me voy a adelantar. Pero ¿qué harías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? La serie se llama Testigos. ¿Testigos qué eran? Mártires. La palabra testigo para la iglesia en los años subsecuentes se relacionó con morir por defender lo que crees, morir por tu fe. Y eso fue lo que muchos de ellos hicieron y tenemos evidencia histórica de esto. Hechos 1:8 habla de esto, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí viene esta palabra, mártires, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mi pregunta para nosotros esta mañana es, ¿estamos siendo mártires o no? O como decía nuestra abuelita, nuestra mamá, nos estamos nada más haciendo los mártires. ¿No les han dicho? Tú te estás haciendo el mártir. No eres un mártir, te estás haciendo. Y mi pregunta es, cuando vamos el domingo a la iglesia, ¿estamos dispuestos a ser testigos, a ser mártires? ¿O nos estamos haciendo los mártires? Ustedes saben que estamos iniciando esta serie que se llama Who's Your One? ¿Quién es tu elegido? Y de eso es la serie, ¿estás dispuesto a compartir tu fe o no? Y más aún, ¿estás dispuesto a sufrir por ello o no? Podemos practicar el ser testigos con esta serie que estamos viendo. Y les decía, de mis pasajes favoritos, Mateo 16:13. Entonces, muchos de los discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso vosotros iros también? ¿Se quieren ir también ustedes? Y una vez, como se acuerdan, cuando estábamos en secundaria, no sé si les pasó, la puerta está abierta. ¿Alguien no quiere estar aquí? Ahí está. Y si no está abierta, la abrimos. ¿Quieren salir? No hay problema. Eso es lo que dijo Jesús. Y ojalá tuviéramos esa claridad de que cuando estemos a punto de querer dejar a Jesús, hay veces que queremos salir de la puerta y decir, ya me cansó esto. Es muy difícil seguir a Jesús. Entonces dicen, no, hazte cristiano y se van a resolver tus problemas. No. ¿Se acuerdan el detective J. Warner Wallace, que era ateo? Decía, yo estaba muy bien con ateo, como ateo no tenía que rendirle cuentas a nadie. No tenía que tomar mi cruz todos los días y seguirle. Yo estaba muy a gusto. Pero creo que esto es verdad. Y por eso he decidido seguirlo. Y espero que en esos momentos en que queremos tirar la toalla, queremos salir y decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Sí, tiene razón, ya me cansé de esto. Que podamos recordar por qué estamos con Él. Como Pedro, decirle, Señor, ¿y a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que
tengamos esa claridad de mente. Dios los bendiga, nos ponemos de pie. Bendito Padre, gracias por la vida del apóstol Pedro. Gracias por esa claridad de mente, esa sensibilidad que tú le diste de poder decir, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién más podemos acudir? No hay nadie que pueda hacer lo que tú has hecho. No hay nadie que haya dicho lo que tú has dicho.